especialista en temas antilavado. Hoy está aquí con nosotros Salvador Mejía. Querido Salvador, ¿cómo estás? Buen día. Querido Luis, muy buenos días al auditorio. ¿Cómo estoy? Híjole, bien mexican, bien mood, bien mexicano de sentimiento. Me siento más mexicano que nunca porque queda claro que esto solo puede ocurrir aquí. O sea, el reporte que Diana nos ha dado, en cualquier otro país ya hubiese implicado una investigación como le gusta decir a los gringos, a high scale, o sea, a altas escalas, a la profundidad de la fosa mariana. Pero no, México no va a pasar nada en cuestión de investigaciones. Pero, Luis, creo que es menester decir lo siguiente. De nada. Señores capos del narcotráfico, de nada. No nos den las gracias. Tengan certeza de que nadie los va a investigar. Ni la UIF ni la Fiscalía General de la República va a dedicarles tiempo. Ya te fuiste a la cocina, ¿cómo que los narcos? Espérate. Pues, Luis, están ocupadas dos de las instancias de procuración de justicia más importantes de México. Están enfrascados en una lucha política en vez de estarle dedicando tiempo a desarticular a los grupos delictivos que se han dedicado todo ese sexenio a robar, matar, violar, descuartizar e incrementar sus patrimonios, a diferencia de lo que dice el ex titular de la UIF. Mi patrimonio no se ha incrementado, solo tengo más deudas. Me identifico tanto con él en ese sentido. Puras deudas, nada de patrimonio. Igual que todos los mexicanos, tenemos más deudas que patrimonio. Sí, claro. Pero nadie está tocando, Luis, a la delincuencia organizada. Luis, tú sabes mucho más que yo. Y aparte con mi memoria post-COVID, te fallo. ¿Cuántos capos del narcotráfico han sido detenidos? ¿Cuántas redes delictivas han sido desarticuladas? ¿Cuántos operadores financieros de la delincuencia organizada, Luis, están siendo procesados? Bueno, dijeron de entrada que ya no era una prioridad de tener capos, ¿te acuerdas? Ciertamente. Entonces han detenido por ahí 4, 5, algunos los han extraditado, pero pues ya no eran los grandes capos como antes. Se les fue Ovidio con todo el escandalazo que fue el Culiacanazo, que ese es otro tema. No han podido contra los líderes del Mencho. Detuvieron a la esposa del Mencho, si acaso. Está detenida, pero al final del día, hasta ahí. ¿Dónde está ese dinero? Y por favor, no nos quedemos en ese discurso de es que Santiago congeló tantos y tantos millones. Es una fracción. Y muchos de los asuntos que Santiago trabajó desde la UIF, muchos se han perdido. Pero bueno, no quería comenzar esto sin darle las gracias, sin ofrecerle... No, sin decirle nada. Tranquilos, capos de la delincuencia, ustedes tranquilos, nosotros nerviosos. No había visto esto que acabas de decir. Pues tranquilos, nosotros nerviosos. O sea, sí, andamos en el escándalo y viendo, y las propiedades, y el Rolls Royce, o la casa en Álvaro Obregón, y... Ah, caray, pues sí, ¿verdad? La UIF está bien ocupada en el escándalo político. La FGR está bien ocupada en el escándalo político. Y atacando a los opositores, a quienes no pensamos como piensa el señor presidente, los que somos considerados críticos de la 4T. Nosotros sí somos investigados, Luis. Sí, claro. No los capos. En fin, a partir de ahí, vámonos al fondo. Culpables de este problema. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es el verdadero causante de este desgarriate. ¿Por qué? 1, encumbró a Santiago Nieto en una oficina que, por definición, debería ser de lo más discreta, Luis. Es una oficina, la unidad de inteligencia financiera, es una unidad, ni a subsecretaría llega, es de tercer nivel. Todos mis colegas lo dicen, es una oficina de tercer nivel, Luis. Y que debería estar enfocada en generar inteligencia, inteligencia que luego debería ser diseminada entre todos los integrantes del gabinete de seguridad. Y se acabó. No había razón de ser. Que esa es la razón, que sea secreto. Exactamente. Que sea calladito, no salir a medios. ¿Y qué fue lo que hicimos, Luis? Ahora resulta que yo también, ¿no? ¿Qué se hizo como país? Pues, utilizamos a la UIF para golpear, para generar discurso, para generar punch, impacto, morbo. Lo hemos platicado tú y yo. Hubo un momento en el que le tenían más miedo a Santiago Nieto que al secretario de Hacienda. Señor, sí, señor. Muchos, a ver, Luis, muy público. Yo hablé con muchos, y yo estoy seguro que tú también, yo hablé con muchos empresarios, y la mera mención del nombre de Santiago Nieto les ponía los pelos de punta. Sí, cómo no. Por supuesto, pues era algo totalmente novedoso. Pero la realidad también es que muchos de esos asuntos Santiago los perdió en tribunales porque ese bloqueo de cuentas era
inconstitucional. ¿Por qué? Porque están violando el principio de legítima defensa. Es como la prisión preventiva oficiosa, Luis. Ya. Entonces, uno, hicimos mal, el presidente hizo mal en encumbrar a la persona y a la institución. Dos, hizo mal en no imponerle a Santiago Nieto un correctivo a tiempo, como un padre amoroso lo haría. Oye, Santiago, ¿quién te dijo que podías aspirar al puesto del primer fiscal autónomo en la historia de México? ¿Quién le dijo a Santiago? Porque también hay que decirlo. Sin filias ni fobias, Siempre, no, sí, sin filias ni fobias. O sea, esto, y no es ¿Quién le secreto, dijo, Luis? o sea, siempre se quiso, si se leía, él, Santiago Quería el Nieto, puesto. quería el puesto, llegar en Del algún fiscal. punto a ser ¿Quién le fiscal dijo, general de la Luis? República. Y empezó también, hay una pugna muy severa, en donde también yo te voy a preguntar, casi todos los asuntos que venían de la UIF a la Fiscalía General de la República, el fiscal Gertz los bateaba con ¿Por qué? hacía jonrón Pero con pregúntame ellos. por qué. ¿Por qué? Porque no traían fondo. O sea, tú Muchos. dices que el fiscal tenía razón. Híjole. Ok, sí. De plano. En no pocos casos el fiscal, Órale. si yo tuviera que darle la razón a uno de los dos ahorita, Ajá. le doy la razón a Gertz. De plano. Luis, ahí te va. Las acusaciones que yo conocí de la UIF, Ujú. híjole, a partir de la página 3 ya eran recortes de periódicos. Y en Sí. no pocas acusaciones Ujú. se fundamentaban en discrepancias fiscales. Ok. Y hasta donde yo recuerdo, eso es chamba del SAT. Ujú. Entonces, eran muy endebles. Entonces, o sea, quien ¿por tenía qué que denunciar era el SAT, no la UIF. Y no solo denunciar, Luis, sino investigar. Ok. Entonces, regresamos a este punto. ¿Por qué ¿Y por qué las bateaba? Porque en no pocos casos estaban fundamentadas en cuestiones que no eran sólidas. Ahora. Ergo, no es que tuvieran que denunciar, es que por eso mismo te digo, eran trabajos de inteligencia como el Centro de Investigación, bueno, yo siempre le sigo llamando el CISEN, ahora es el Centro de Inteligencia Nacional. Inteligencia No sé. Nacional, una cosa así. Es lo mismo, tú no ves al general Audomaro saliendo a medios, ¿no? Así debió ser la chamba de Santiago, pero el protagonismo de esta oficina fue lo que le dio en la torre a no pocas investigaciones. Háblanos ahora de los patrimonios. O sea, Va. porque, a ver, en el caso de Gertz, porque dices, Gertz tenía razón, ahí está Hasta como donde fiscal. lo veo. Ayer lo que se publica en el Universal, hoy lo que se publica en el Universal, pues está fuerte. Luis. Mucho dinero, ¿no? Luis, pues más de lo que yo gano, sí. Más de lo Con que... trabajo se me alcanza para un carrito. Sí, no traes Rolls Royce. No traigo Rolls Royce, no, ni pronunciarlo sé. Bueno. Luis, ninguno de los dos casos Ujú. aguanta la más elemental investigación de debida diligencia. No soy fan, Luis, ni remotamente. No soy fan de cómo trabajan las agencias norteamericanas, pero cuando hay varias cosas que sí jalan. Cuando una persona va a ser nominada para un puesto relevante, el Servicio Secreto y el FBI hacen una investigación minuciosa de ese candidato, ese funcionario. Ok. Híjole, Luis, no debimos haber investigado al ahora fiscal Gertz antes de ser nominado. Y si en esa investigación resulta ser que el hombre había comprado 120 coches de lujo. 122. Perdón, Luis. 122 coches de lujo. ¿Qué crees? Entonces debió haber una segunda investigación para aclarar si eso era parte de un patrimonio lícito, porque lo puede ser, caray, lo puede ser. Aunque siempre ha sido Fue dueño. funcionario público. estuvo Y en fue algún dueño momento. de la Universidad de las las Américas, Américas. perdón. Habría una Ciudad de explicación, México. pero esa explicación se tendría que haber solicitado con una investigación previa. Claro. Ahora, el patrimonio de Gertz no tiene sentido. Hay un tema también de conflicto de intereses. Resulta ser que en esta inmobiliaria donde está involucrado el subprocurador, Sí. también, que bárbaro. Hoy se publica en el Universal. Salvador es ilegal. Híjole, no lo sé en este punto, pero sí sé que se ve espantoso. Por eso dije al principio, me siento tan mexicano hoy, porque esto en otro país no habría avanzado. El patrimonio que se está plasmando en las investigaciones periodísticas, Luis, no tiene sentido, no tiene lógica y merecería una investigación exhaustiva. ¿A cargo de quién, Luis? De la UIF y de la FGR. Se van a investigar a Sí, ellos no creo. mismos. Y esto sigue siendo, insisto, culpa del presidente por no haber metido orden. Me brinco al patrimonio de Santiago Nieto. Perdón, Luis, perdón, no es que yo quiera. Él dice que lo paga con las rentas. No es cierto. De plano. Luis, no me haces. En mi materia decimos,
no me hace sentido. Es una expresión muy clavada. Cuando tú haces la primera operación matemática para determinar si una operación tiene o no tiene fondo y no te salen las cuentas, no tiene sentido esto y escalas el tema. Déjame ponerte en otro campo. Dicho por el propio Santiago, cuando me corren de la FEPADE... de la FEPADE primero. Me quedé en ceros. Estoy parafraseando una partecita que extrajo Reforma de su libro. Me quedé en ceros. Yo vivía de mi sueldo. Si me dices que ahora Santiago tiene una casa en Querétaro, que no es que sean tan caras, pero tiene un departamento de 8 millones en Santa Fe. Y luego se avienta un crédito inmobiliario de 25 millones. Pero dicen con que es de Carla más. Humphrey, con su esposa. Momentito, señor Cárdenas. Momentito. Él dice eso. Y aquí estoy yo para hacer las preguntas. Ajá. Dice que tiene un crédito por 24 millones mancomunado. Va que va. Ajá. ¿Dónde está el problema? Que para poder obtener un crédito de 24 millones, tuviste que haber dado por lo menos el 10% de enganche. Y te lo estoy poniendo... Son 2,5 millones. Regalado, ¿eh? Y eso si fueras un chaval en tus 30. Bueno, tú eres un chaval de 39. De 39, ya casi. Sí. Ya por fin, Luis, ya casi llegas a la edad voy a que llegar al representas. cuarto piso Entonces, apenas, a la edad que represento. Luis, entonces, si eres un chavo joven y te vas por un crédito fuerte, puedes optar por un plazo enorme, como de 30 años. Pero cuando tienes... por 20. ¿Eh? Por 20 años. Sí, ¿no? cuando eres joven te puedes dar chance de menos enganche, mayor plazo. Pero cuando tienes la edad de Carla Humphrey y Santiago Nieto... Tienen 49. ¿Cuánto tiempo de vida útil les queda? Estoy hablando de términos bancarios, ¿eh? Pues no sé. 20 años. Bueno, Luis, yo hice un pequeño ejercicio mientras estaba aquí esperando en la sala y simplemente con un miserable, un enganche del más o menos del 10% a 20 años, traemos mensualidades de cosa de 195,000 pesos al mes. Y hasta donde entiendo, tanto él como Carla viven de su sueldo y dos que tres supuestos Porque tú ingresos. me explicabas algo hace rato. O sea, es que no te salen 24 millones. O sea, los créditos hipotecarios Son más mucho- a esa cantidad, son mucho más pues, te va casi al doble. Y esto va a traer otro gran problema, Luis. ¿Quién va a pagar por este crédito? Por eso, y déjame hacer una pausa. Por eso yo creo que el gran ganador de este pleito ya existe. El gran ganador se llama No sé. Gertz Manero. Ok, o sea, tú dices Gerd El gran Manero. ganador, y te voy a explicar por qué. Santiago está impedido por la nueva ley de austeridad republicana a trabajar en los temas que él dice que domina por los próximos 10 años. No puede contratarlo un banco, no puede contratarlo una empresa para temas de antilavado, que eran los estrictamente vinculados a su chamba, pero luego le agregó el tema anticorrupción. Entonces, él no puede trabajar ni en una ni en otra área. Puede estar en la academia y en el gobierno. Puede ¿no? estar en la academia, O lo en puede alguna envolver, otra pero cosa. con esto yo creo que queda desactivado. Y creo que esa también era parte de la jugada, desactivarlo políticamente, porque sí me queda, creo que Santiago debe tener todos los nombres, todas las fechas, todas las cifras en su cabeza o en una libreta. Pero con esto queda claro que el que gana es el fiscal Gertz. Y me regreso, Luis. ¿Qué ocurre con esto? Que nada de la declaración que dio Santiago, desde la oficina de Santiago Nieto, bueno, no sé cuál sea esa oficina, como le dijo, ¿quién fue a Ciro Gómez Leiva, no? Desde la oficina de Santiago Nieto, pues, ¿cuál es esa, mano? Desde la oficina de Salvador Mejía, ¿no? Pues bueno, está bien. Pero todo su espectro patrimonial está roto, su perfil transaccional está más que roto, Luis. Yo no veo cómo en un periodo tan breve, tan breve como fue el paso de Santiago por la UIF, pudo haber acumulado ese patrimonio. No estoy diciendo que sea ilegal, ¿eh? Conste, en ningún momento lo he dicho. Lo que he dicho es, nada hace sentido. Y esto nos lleva al punto central de por qué creo que ganó el pleito Gertz. Si utilizamos las palabras de Santiago, es este funcionario, este empresario que estamos investigando, es de interés público y lo estamos investigando con mayor profundidad por nuestras matrices de riesgo. Ese mismo argumento lo podría utilizar hoy Pablo Gómez para estar monitoreando constantemente el flujo de dinero que recibe Santiago. El pleito es terrible, Pues ahí está porque el único afectado, Luis, es la Procuración de Justicia. No, y al final de cuentas, como dices, pues gracias,
dirán los narcos, Gracias, dirán muchas los gracias. criminales, dirán ¿Dónde los mandamos lavadores de dinero. la canasta porque, navideña? Pues ahorita todo mundo Está ocupado en el escándalo y mientras tanto los colgados en Zacatecas, las ejecuciones, las masacres, esas no una paran. cantidad enorme de fraudes también que se pueden estar haciendo, gente que saca capital, que mete capital y que uno dice de dónde sale tanta lana. Pues bueno, pero sí, mientras tanto, pues muy bonito el chisme. Oye, Luis, del pero escándalo. no cortemos antes de una cosa. Nos ganó el tiempo. Sí. Pero el patrimonio de el fiscal general tampoco hace sentido, ¿eh? No, es lo que nos decías, Tampoco. o sea, los 122 Que quede coches claro, de lujo. ninguno las de los dos. transferencias multimillonarias. Y el otro asunto que también está ahí pues puesto en la mesa, lo que aparece con respecto a las cuentas de su ya fallecido hermano Federico, ¿no? Que tal vez haya una cuenta por 8 millones de dólares y ese es el verdadero fondo del pleito. Ahora que sacó Luis, este último tengo una que fueron los pregunta. Paradise Papers, ¿no? Sí, Fueron Luis, estos tengo una últimos. pregunta para irnos. ¿Quién tendría que investigar a Santiago, la actuación de Santiago y la actuación de Gertz? ¿Quién? No lo sé. Pues está ¿Quién? cañón, ¿no? ¿A quién le encargaría el presidente? Virgilio Andrade. Gobiérnate, Cárdenas. Te seguimos en tus redes. Cualquier cosa, Luis, @ESMGA. Y no tengo TikTok. Qué mala onda eres. Pero sí te la vives ahí en TikTok viendo cosas. 9:33.